¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en el alma, como si algo invisible te observara, esperando el momento oportuno para atacar? ¿Alguna vez has sentido que el peligro está cerca, incluso cuando todo parece tranquilo? A veces el miedo llega sin previo aviso. Se infiltra en nuestras noches de insomnio, en las noticias aterradoras, en los pensamientos que insisten en que algo malo podría suceder en cualquier momento. Y es precisamente en estos momentos, cuando la fe parece pequeña y nos duele el corazón, que descubrimos cuánto necesitamos escondernos en algo más grande que nosotros mismos. ¿Lo has experimentado alguna vez? Hay días en que el miedo parece más real que la esperanza misma. Es el diagnóstico inesperado, la llamada que lo cambia todo, la inseguridad de salir de casa y no saber qué te espera afuera. Pero hay una oración ancestral. Una oración que ha perdurado a lo largo de los siglos y se ha mantenido viva porque cada palabra tiene un poder que el mundo espiritual reconoce. Es el Salmo 91, el escudo invisible de quienes confían, la armadura espiritual contra todo mal. Lo que descubras ahora podría sorprenderte. Este salmo no es solo un hermoso texto para leer en tiempos difíciles. Es una declaración de fe, una llave que abre el escondite del Altísimo. Y quien entra en este refugio descubre algo que va mucho más allá de la protección física. Encuentra descanso para el alma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Has notado que estas palabras no hablan de huir del peligro, sino de permanecer a salvo, incluso cuando el peligro acecha por todas partes? Acompáñame hasta el final, porque comprender el verdadero significado de estas palabras puede cambiar tu forma de afrontar los días más oscuros. El doctor David Yonggi Cho, hombre conocido por su fe inquebrantable y por las multitudes a las que enseñó a orar, dijo que el Salmo 91 es el escudo de quienes confían. Creía que cada versículo de este salmo es como una capa de protección espiritual, construida no por amuletos ni supersticiones, sino por la presencia viva de Dios. Al recitar este salmo, no solo recitas versículos antiguos, sino que te revistes con la promesa de que ninguna fuerza opositora tiene poder sobre quienes confían en el Señor. Quizás hoy estés rodeado de preocupaciones, sintiendo que has perdido el control. Quizás has orado sin recibir respuesta y has empezado a preguntarte si Dios todavía te escucha. Pero, ¿y si te dijera que Él siempre escucha, sobre todo cuando crees que está en silencio? El Salmo 91 nos recuerda que Dios nunca duerme, nunca falla y nunca olvida a quienes lo buscan. Surge una paz cuando comprendemos esto. Una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la certeza de que existe un refugio invisible y está más cerca de lo que crees. En cada versículo de este salmo hay una promesa viva, una palabra que protege, que renueva, que levanta a los caídos y que acalla el miedo más profundo. Y por eso muchos la llaman la oración para tiempos de peligro. Porque cuando el mundo grita caos, el Salmo 91 susurra confianza. Cuando todo parece desmoronarse, construye muros espirituales alrededor de quienes creen. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, de cómo esta oración puede convertirse en el escudo que te libera de lo imposible, el refugio que transforma el miedo en fuerza y la desesperación en fe. Porque cuando comprendas el verdadero poder de estas palabras, te darás cuenta de que lo imposible no es el fin, es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior se agita. Quizás recuerdas un momento en que sentiste miedo, pero también sentiste una fuerza inexplicable que te sostenía. O quizás estás viviendo un momento de incertidumbre, buscando respuestas, tratando de comprender dónde está Dios en medio de todo. Lo sé, es difícil confiar cuando el suelo parece desaparecer bajo tus pies. Pero es precisamente ahí donde el Salmo 91 se convierte en más que una oración. Se convierte en refugio, presencia, certeza
Y saben, me gusta pensar que cada persona que llega a este video tiene una historia diferente, su propia razón para buscar este mensaje. Quizás su búsqueda comenzó por curiosidad, quizás por dolor o quizás por fe, pero lo importante es que ya lo han logrado. Y quiero invitarlos a dejar aquí en los comentarios lo que más les ha conmovido hasta ahora. Puede ser un recuerdo, un versículo que les haya resonado o simplemente un creo en la protección del Todopoderoso. A veces, una simple palabra suya puede llegar a alguien que necesita escuchar precisamente eso. Si este contenido te ha llamado la atención, dale a me gusta, no solo porque ayuda al canal, sino porque cada me gusta demuestra que todavía hay gente que cree en el poder de la fe y la oración. Y eso lo cambia todo. Cuando interactúas, YouTube entiende que este tipo de mensaje necesita llegar a más corazones, a más hogares, a más personas que quizás se encuentren entre el miedo y la esperanza. Y si sientes que este es un espacio donde tu fe puede crecer, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos, paso a paso, buscando comprender las promesas de Dios y vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Tu presencia aquí es parte de este propósito. Es como una cadena invisible de oración que se fortalece con cada nuevo corazón que se une a nosotros. Así que, si este mensaje te resonó, comenta, dale a me gusta, suscríbete y acompáñame en este camino de fe. Porque lo que sigue te mostrará, de una manera aún más profunda, el poder que existe cuando alguien decide confiar en Dios, incluso en tiempos de peligro. El Salmo 91 no es solo una lectura para momentos de aflicción. Es una profunda revelación sobre el poder de confiar plenamente en Dios cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Hay algo misterioso y a la vez perfectamente lógico en las palabras de este salmo. Es como si cada versículo fuera una defensa espiritual, construida con los ladrillos de la fe y el cemento de la confianza. Al recitarlo, algo invisible sucede. El miedo comienza a desvanecerse. La ansiedad retrocede y en nuestro interior crece una sensación de seguridad que no depende de las circunstancias. El doctor David Yonggi Cho solía decir que, cuando un cristiano recita el Salmo 91, el infierno se silencia. Y esto no es solo una metáfora poética, es una verdad espiritual. Porque al recitar este salmo, afirmas que reconoces la soberanía de Dios sobre cualquier fuerza opositora. Declaras que tu vida está escondida en un lugar donde el mal no puede llegar. El mundo físico puede estar sumido en el caos, pero el mundo espiritual obedece la voz de quienes confían. Es curioso cómo el Salmo 91 tiene un efecto casi inmediato en quien lo lee con el corazón abierto. Comienza con una promesa, pero termina con una declaración de victoria. No hay lugar para la casualidad. Cada palabra es una decisión divina. Cada frase lleva una energía que trasciende el tiempo y conmueve generaciones. Por eso muchos lo llaman la armadura espiritual contra el mal. No es porque impida que surjan los problemas, sino porque da la fuerza y la serenidad para afrontarlos sin tambalearse. Cuando comprendes lo que hay detrás de estas palabras, te das cuenta de que el Salmo 91 es más que protección, es transformación. Es un cambio de mentalidad. Te enseña a ver el peligro y a encontrarle un propósito, a darte cuenta de que incluso las tormentas contribuyen a fortalecer tu fe. Es como si Dios te dijera, no tengas miedo de lo que está afuera, porque yo estoy aquí dentro. Imagina el escenario, el mundo en caos, el miedo extendiéndose, la gente perdiendo el equilibrio. Y en medio de todo, alguien cierra los ojos y comienza a recitar, el que habita al abrigo del Altísimo. En ese instante, la desesperación se transforma en confianza. El caos no desaparece, pero el corazón encuentra paz. Es un intercambio silencioso, casi imperceptible para quienes están afuera, pero poderoso para quienes están adentro. Y quizás este sea precisamente el secreto del poder oculto del Salmo 91.
no solo actúa sobre las circunstancias externas, sino que reconstruye tu interior. Te reviste con algo indetectable, una armadura de serenidad, una coraza de fe. Empiezas a reaccionar, a hablar, a decidir de otra manera. Es como si el miedo que te atormentaba perdiera su dirección, porque ahora habitas otro territorio, el escondite del Altísimo. Cho dijo que esta oración es como un escudo invisible. Y es cierto, la fe es invisible, pero sus efectos son visibles. Quienes confían verdaderamente en Dios luchan, pero no son destruidos. Sientes el viento, pero no caes. Y este equilibrio solo llega cuando el corazón comprende lo que la mente aún lucha por comprender. Es el punto donde lo espiritual toca lo emocional y lo emocional transforma lo físico. Lo más hermoso es que el Salmo 91 no hace promesas genéricas. Habla de liberación, de refugio, de protección personal. No te sobrevendrá ningún mal. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra. Estas palabras son más que poesía, son decretos espirituales. Es Dios mismo reafirmando su presencia, incluso cuando lo invisible parece aterrador. El secreto no es recitarlo por costumbre, sino con comprensión. Cuando recitas el Salmo 91, sabiendo lo que representa, las palabras cobran fuerza y lo espiritual responde. Y aquí hay algo que pocos comprenden. Este salmo no solo habla de protección, sino que exige una postura. El que habita, es decir, el que permanece, no es una visita ocasional a la presencia de Dios. Es una morada. Es permanecer bajo su sombra incluso cuando las circunstancias lo impiden. Esta es la diferencia entre quienes solo buscan consuelo y quienes viven en comunión. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque detrás de cada promesa del Salmo 91 se esconde una verdad sobre la naturaleza de Dios. Cuando promete refugio, revela su intención para la relación. No quiere ser un refugio temporal, sino una morada constante. Y por eso, cuando alguien decide confiar, algo cambia. La atmósfera cambia. El ambiente interior se transforma. La fe, entonces, deja de ser una idea distante y se convierte en una experiencia real. Y cuando esto sucede, empiezas a ver la protección divina tras bambalinas. Esas coincidencias que no lo son. Esas situaciones en las que algo dentro de ti te impidió tomar una decisión equivocada. Ese retraso inesperado que te salvó de un peligro que jamás imaginaste. Todo esto es el reflejo del Salmo 91 en acción, operando de maneras que la razón no puede explicar, pero el corazón reconoce. Es en esta dimensión espiritual donde lo imposible comienza a manifestarse. Porque el verdadero milagro del Salmo 91 no solo reside en la liberación, sino en la transformación de quien ora. No solo protege el cuerpo, sino que fortalece el espíritu. Crea en nosotros una resistencia silenciosa, una confianza que se niega a morir. Y cuanto más profundizas en esta comprensión, más te das cuenta de que este salmo es como un código divino. Habla de confianza en medio del caos, de fe en medio de la incertidumbre, de valentía en medio del miedo. Es un recordatorio de que Dios no solo observa el peligro, sino que lo domina. Y cuando lo reconoces como tu refugio, la oscuridad pierde su poder para intimidarte. Así que, la próxima vez que el miedo intente visitarte, recuerda estas palabras. No son solo versos antiguos, son escudos vivientes. Cada verso lleva la energía de la protección divina, y cuando los declaras con fe, algo se mueve en lo invisible. La luz comienza a expandirse y el mal retrocede. Porque es imposible que la sombra prevalezca donde habita la presencia de Dios. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Cuando el salmista escribió, el que habita al abrigo del Altísimo, no se refería a una simple rutina de oración. Le escribía un estado mental, la decisión de permanecer donde la presencia de Dios se convierte en refugio. Morar es diferente a visitar. Quienes moran hacen su hogar. Son quienes eligen permanecer, incluso cuando el mundo exterior parece derrumbarse.
Es fácil buscar la presencia de Dios cuando todo marcha bien, pero es en los días de tristeza, cuando el miedo arrecia, que se revela el verdadero significado de esta palabra. Morar es decidir confiar cuando no hay explicación. Hay lugares donde el alma se esconde para no desmoronarse. Algunos buscan distracción, otros se aíslan, otros se endurecen. Pero el escondite del Todopoderoso es diferente. Él no te esconde para distanciarte del mundo, sino para fortalecerte antes de que lo vuelvas a enfrentar. Es en este refugio donde el caos se desata en la mente. Es donde el miedo se disuelve como la niebla ante el sol de la confianza. El secreto está en aprender a vivir en esta presencia, no solo en correr hacia ella en momentos de desesperación. El doctor David Yonggi Cho dijo que quienes aprenden a vivir en el espíritu viven en dos dimensiones simultáneamente, el cuerpo en el mundo y el corazón en Dios. Esta es la esencia de esconderse. Cuando la presencia de Dios se convierte en tu entorno natural, empiezas a reaccionar de forma diferente a las tormentas. Siguen ocurriendo, pero ya no te arrastran. Puedes sentir el viento, pero estás anclado. Es una fuerza invisible que te sostiene cuando todo a tu alrededor se derrumba. Habitar en la presencia también es un acto de transformación interior. Tu mente agitada comienza a calmarse, tus emociones se equilibran y tu perspectiva cambia. En lugar de ver la magnitud del problema, empiezas a ver la magnitud de Dios. Este cambio de perspectiva es una de las mayores revelaciones del Salmo 91. No promete la ausencia de peligro, sino una presencia constante de protección. Dios no quita el valle, camina contigo en él. Y aquí radica un poderoso contraste. Quienes viven lejos de Dios cargan con el peso de la inseguridad. Constantemente intentan controlar lo que no pueden y se frustran cuando la vida se sale de control. Pero quienes viven cerca de Él experimentan descanso incluso en medio de la tormenta. Es la clase de paz que no proviene de las circunstancias, sino de la convicción. La presencia de Dios es como un ancla. Cuanto más agitado está el mar, más firme te sostiene. La verdad oculta es que permanecer oculto requiere rendición. No se trata de memorizar oraciones. Se trata de confiar lo suficiente para permanecer, incluso cuando no se comprende el camino. La mente humana busca explicaciones, pero la fe busca comunión. Y es en esta comunión donde el alma encuentra refugio. Cuando el corazón aprende a permanecer en Dios, lo invisible se hace real y lo imposible comienza a moverse silenciosamente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la idea de escondite tiene un simbolismo espiritual mucho más rico de lo que parece. En el hebreo original, la palabra escondite proviene de un término que significa lugar secreto, íntimo y sagrado. En otras palabras, es el espacio al que solo Dios y tú tienen acceso. Nadie más entra, ningún ruido del mundo penetra. Es un lugar que no está en un mapa, sino dentro del espíritu. Y es en este entorno íntimo donde ocurren las mayores transformaciones. Cuando aprendes a entrar en este lugar, todo a tu alrededor cambia de color. Las decisiones se vuelven más claras. Tu mente se organiza y tu corazón se vuelve menos vulnerable al miedo. Porque la presencia de Dios no es solo una sensación, es una atmósfera. Envuelve calma y restaura. Es como si caminaras en un campo invisible de paz, protegiéndote de todo lo que intenta robarte la fe. ¿Cuántas veces Dios te ha escondido sin que te dieras cuenta? Situaciones que no salieron bien y te quejaste, pero que en realidad fueron liberaciones. Caminos que se cerraron y, tiempo después, comprendiste que eran protección. Cuando todo se derrumbó, Dios no te olvidó. Te escondió. Hay liberaciones silenciosas todos los días, y la mayoría de ellas ni siquiera las notarás. Porque el verdadero cuidado divino no siempre es visible, pero es constante. Vivir escondido también significa no reaccionar al mundo con la misma energía que te da. El mundo responde con miedo, tú respondes con fe.
El mundo grita desesperación, tú susurras esperanza. Este es el reflejo de quienes viven en presencia. La fe se convierte en algo más que un acto religioso. Se convierte en una mentalidad, una lente a través de la cual interpretas la vida. Cuando esta mentalidad se establece, nada puede conmoverte. Es en este estado de comunión que el camino espiritual se profundiza. El Salmo 91 deja de ser una simple oración de protección para convertirse en una experiencia de transformación. Cada versículo se revela como una revelación del amor de Dios tras bambalinas. El que habita. Estas palabras tienen poder. Hablan de decisión, de permanencia, de conexión. No se trata de visitar la presencia, sino de hacer de ella tu hogar. Quienes viven en este escondite aprenden a reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Aprenden a discernir entre el ruido y la dirección. Aprenden que a veces el silencio de Dios es el sonido del cuidado. Porque cuando Él te esconde, no es ausencia, es estrategia. Él te prepara, te moldea, te fortalece y te protege de algo que aún no se ha revelado. Este es el verdadero impacto de la presencia. No solo te reconforta, te transforma por completo. Vivir así es recorrer un camino que el mundo no comprende. Es elegir la paz cuando todos esperan desesperación. Es decidir descansar cuando todo clama por la acción. Esta es la fe madura, la que no necesita ver para confiar. El escondite del Altísimo es el punto más alto del alma humana, el lugar donde el miedo se inclina ante la confianza. Y es en este lugar donde descubres que nada te amenaza realmente, porque el enemigo puede tocar tus circunstancias, pero no puede alcanzar a quienes viven escondidos en Dios. Puede intentar intimidarte, pero no puede derribarte. La sombra del Todopoderoso es más que un símbolo de protección. Es la presencia divina misma que te rodea, te envuelve y te recuerda que nunca estás solo. Hay momentos en que Dios no cambia el escenario, te transforma a ti dentro de Él, y es entonces cuando ocurre el verdadero milagro, porque quienes habitan en la presencia no dependen de lo que ven, sino de lo que creen. Y la fe, cuando madura, no solo busca respuestas, sino una relación. Es el encuentro entre lo finito y lo infinito, entre la fragilidad humana y la fuerza celestial. Comentario: yo también estoy en este viaje. Hay historias que parecen insignificantes, pero que encierran una grandeza espiritual que solo quienes las han vivido comprenden. Una mujer relató una vez cómo, en medio de un robo, cuando el miedo le paralizaba las piernas y sentía que el corazón le iba a estallar, recordó un versículo que su madre repetía desde pequeña: el que habita al abrigo del Altísimo. Y temblando, comenzó a recitar el Salmo 91 en voz baja. Las palabras salieron entre lágrimas, pero algo sucedió. Una calma inexplicable se apoderó de ella. El temor dio paso a la sensación de que alguien estaba allí, junto a ella, rodeándola de una forma inexplicable. El ladrón se rindió y se fue. Al terminar cayó de rodillas, no por miedo, sino por gratitud. Más tarde dijo: en ese momento comprendí que quienes confían en el Señor nunca están solos. Y este es el poder silencioso del Salmo 91. No es una fórmula mágica, sino un recordatorio vivo de que lo imposible se vuelve posible cuando el corazón está fijo en la presencia. Hay una energía espiritual que se manifiesta cuando la fe se pone en acción. Las palabras se convierten en un escudo, y el miedo que una vez dominaba comienza a disiparse como humo ante el viento de la confianza. El secreto no está solo en recitar, sino en vivir lo que uno declara. Aplicar este salmo a la vida diaria es más sencillo y profundo de lo que muchos imaginan. No tiene por qué ser una ceremonia ni un ritual complejo. Se trata de transformar momentos cotidianos en oportunidades para la fe. Leer el Salmo al despertar es como ponerse un escudo invisible antes de salir de casa. Repetirlo antes de dormir es como entregar el alma al descanso, sabiendo que Dios vela por ti mientras el mundo duerme.
Algunos lo recitan antes de un viaje, antes de tomar una decisión difícil o incluso en medio de un ataque de ansiedad. Y en todos estos momentos actúa de la misma manera, calmando el caos y recordándonos que, incluso en silencio, el Todopoderoso tiene el control. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo poderoso en la forma en que este salmo conecta con nuestra mentalidad. Al leerlo con un corazón despierto, no solo te proteges, sino que reprogramas tu forma de ver el mundo. Con cada versículo, algo dentro de ti comienza a alinearse con la verdad oculta del Espíritu. La mente se libera de las ataduras del miedo y el corazón comienza a funcionar a un ritmo diferente, el ritmo de la confianza. El Salmo 91 es una invitación diaria a la transformación. Te enseña que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse dominar por él. Un hombre relató una vez una ocasión en la que todo parecía ir mal. Perdió su trabajo, su matrimonio se desmoronó y su salud empezó a deteriorarse. Dijo que se sentía rodeado de sombras, hasta que, en un momento de desesperación, encontró una vieja Biblia olvidada en un cajón. Al abrirla al azar, llegó al Salmo 91. Empezó a leer sin entender mucho, pero sintió algo diferente. Una paz, una presencia, una certeza. Y desde ese día leyó el Salmo cada mañana hasta que se dio cuenta de que ya no era el mismo. Las circunstancias seguían siendo difíciles, pero dentro de él había una nueva fuerza. Dijo: el Salmo 91 me enseñó a no luchar solo. Esta es la verdad que muchos ignoran. El poder del Salmo no reside en cambiar lo externo, sino en fortalecer lo interno. Moldea tu mentalidad, amplía tu percepción y despierta una fe madura. Cuando empiezas a declararlo, algo cambia en tu perspectiva. Las mismas situaciones que antes te desanimaban ahora se convierten en peldaños hacia el aprendizaje. La presencia de Dios deja de ser una idea lejana y se convierte en una realidad tangible, sentida y vivida. También hay quienes usan el Salmo 91 como oración de protección para sus familias. Las madres lo recitan por sus hijos antes de ir a la escuela. Los padres lo recitan antes de un día de trabajo. Los abuelos lo susurran en silencio, pidiendo a Dios que cubra a cada uno de sus seres queridos con sus alas. Y lo más hermoso es que en muchos testimonios el resultado no es solo liberación, sino unidad. Familias enteras han comenzado a orar juntas, y esto ha creado algo que el mundo no puede destruir, una red de fe que sostiene, sana y protege. Cuando rezas este salmo con comprensión, se vuelve parte de la rutina de tu alma. Las palabras dejan de ser repetición y se convierten en convicción. Entiendes que el Señor es tu amparo y tu fortaleza. No es una promesa lejana, sino una realidad cotidiana. Es el refugio que te protege cuando las noticias te asustan, cuando la economía se derrumba, cuando llegan las tormentas de la vida. Es el recordatorio de que tu seguridad nunca dependió de lo exterior, sino de lo que habita en tu interior. Y hay algo aún más profundo. El Salmo 91 crea una nueva forma de relacionarse con Dios. Dejas de buscar respuestas y empiezas a buscar la presencia. Dejas de pedir solo liberación y empiezas a pedir sabiduría. Porque quienes viven la fe verdadera entienden que el milagro no es solo estar protegido del peligro, sino permanecer de pie incluso después de él. La oración te eleva a un lugar donde el miedo no gobierna, donde las dudas no gobiernan, donde el corazón aprende a descansar. Por eso este salmo es tan poderoso en la vida. Funciona no solo al recitarlo, sino al interiorizarlo. Se convierte en una forma de vida, un escudo invisible que acompaña cada paso. Y cuando esta verdad se asienta en ti, incluso el silencio se convierte en oración. Incluso los días cotidianos adquieren un significado espiritual. Porque el Salmo 91 no se trata solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir bajo la sombra del Todopoderoso, donde lo imposible se vuelve cotidiano, y todo comienza con un simple gesto,
abrir el corazón y dejar que cada palabra te toque el alma como si fuera la primera vez. Es en ese momento que la presencia se manifiesta, el miedo se desvanece y la fe se impone. El camino del Salmo 91 es un camino de reconexión con Dios, con la paz y con el verdadero propósito de la vida. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. El Salmo 91 no es un amuleto de la suerte que llevamos siempre encima. Es en realidad una declaración viviente de confianza, un pacto silencioso entre el alma y el Creador. Cada vez que alguien lo recita, es como si le dijera al universo: elijo confiar, incluso cuando no entiendo. Elijo descansar, incluso cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse. Esta es la esencia de la fe, la decisión de permanecer firme, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo el mismo. Hay una verdad oculta que muchos desconocen. El poder de este salmo no reside solo en sus palabras, sino en el corazón que las expresa. No es la lectura mecánica la que cambia las cosas, sino el espíritu de quien cree en lo que dice. Cuando el alma se alinea con la promesa, lo imposible se convierte simplemente en el punto de partida para lo que Dios está a punto de lograr. El Salmo 91 es más que una oración. Es una postura de vida, una mentalidad de fe, una decisión consciente de no vivir con miedo. Algunos lo usan como escudo contra peligros visibles, y con razón. Pero también hay peligros invisibles: el desánimo, la duda, la falta de esperanza, y es en estos ámbitos internos donde el Salmo actúa con mayor poder. Protege no solo de los ataques externos, sino también de los pensamientos que te debilitan interiormente. Cuando declaras: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, le recuerdas a tu corazón de dónde proviene tu seguridad. Es como encender una luz en una habitación oscura. El miedo puede estar presente, pero se desvanece cuando la presencia de Dios llena el espacio. El doctor David Yonggi Cho solía decir que la verdadera fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de mantener la confianza en medio de ellos. Esto es precisamente lo que el Salmo 91 despierta en nosotros, una confianza que no depende de resultados inmediatos, sino de una certeza interior. Nos enseña que la protección no es sinónimo de aislamiento, sino de presencia. Dios no te encierra en una burbuja, te fortalece en medio de la tormenta. Y cuando la fe madura, comprendes que el milagro no solo reside en salir ileso, sino en salir con paz. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un aspecto espiritual en este salmo que a menudo pasa desapercibido. Cuando dice: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. No hay más que una promesa, es una invitación a la transformación interior. Dios dice: no vivas según las estadísticas del miedo, vive según la certeza de mi presencia. Es un cambio total de mentalidad. En lugar de reaccionar a lo que el mundo muestra, aprendes a responder a lo que Dios dice. Y esa diferencia lo cambia todo. La fe no es la ausencia de lógica, es una lógica superior. La lógica de lo invisible es lo que te mantiene en calma cuando todos los demás entran en pánico, firme cuando todo se tambalea, esperanzado cuando el mundo parece oscuro. Es el reflejo de alguien que entiende que la verdadera seguridad no proviene de muros ni planes, sino de la presencia que camina a tu lado. El Salmo 91 te recuerda que la sombra del Todopoderoso no es un concepto poético, sino una realidad espiritual. Es Dios mismo extendiendo su brazo sobre ti, protegiéndote incluso cuando no sabes que lo estás. Cuando rezas este salmo en momentos de peligro, algo cambia dentro y fuera de ti. Tu energía espiritual se reorganiza. El miedo pierde su intensidad. Es como si tu oración creara un escudo invisible alrededor de tu vida. Y quizás por eso tantas personas dicen sentir paz inmediatamente después de recitarlo. No porque el problema desaparezca,
sino porque la presencia de Dios se vuelve más grande que Él. Es en este equilibrio silencioso que lo imposible comienza a suceder. En momentos de miedo, cuando las noticias son aterradoras, cuando la incertidumbre intenta robarte el aliento, este salmo se convierte en un refugio para las palabras. Te enseña que la fe no es gritar más fuerte que el miedo, es susurrar la verdad con convicción. Es decir, el Señor es mi refugio. Incluso cuando se te quiebra la voz, porque sabes que te escucha. Es comprender que la fuerza de Dios no se mide por el ruido de los milagros, sino por la constancia del cuidado. Y lo más hermoso es que esta oración se renueva cada vez que se recita. No envejece, porque el Dios que la inspiró sigue siendo el mismo. El mismo Dios que protegió a David en medio de las batallas, es quien te protege hoy, en el silencio de tu hogar, en las calles, en los pensamientos que nadie ve. El Salmo 91 no se trata de repetir el pasado, sino de actualizar la promesa en el presente. Es el encuentro entre lo eterno y el presente. Reza este salmo cuando el miedo te ataque. Reza cuando tu corazón flaquee, cuando la incertidumbre te atrape, cuando lo invisible te cause ansiedad. Y ve lo imposible suceder, porque lo que parece inalcanzable a los ojos humanos es el terreno donde Dios más ama actuar. Es allí, en la frontera entre el miedo y la fe, donde se manifiesta con mayor poder. El Salmo 91 es, en esencia, una invitación a la rendición. No solo te pide creer, sino descansar. Es la voz de Dios que dice, no tienes que luchar solo. Yo soy tu escudo, tu sombra, tu refugio. Es un recordatorio de que ninguna fuerza opositora puede resistir a quien vive escondido en el corazón del Altísimo. Y cuando comprendes esto, el mundo que te rodea puede permanecer turbulento, pero dentro de ti se establece un reino de paz. Esta es la mayor victoria de todas, la victoria de la fe sobre el miedo, de la luz sobre la oscuridad, de la confianza sobre la duda. El Salmo 91 no es un texto antiguo, es un mensaje vivo, escrito para cada uno de nosotros que aún luchamos entre la desesperación y la esperanza. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios, creo en la protección del Altísimo, porque cuando la fe se comparte se multiplica, y cada palabra de confianza compartida aquí es como una semilla que germina en los corazones de quienes más la necesitan. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te llegó al corazón. Y eso ya demuestra que tu fe está viva, aunque a veces no te des cuenta. El Salmo 91 tiene este poder. Despierta algo en nuestro interior, algo que el tiempo, el miedo o las dificultades de la vida nunca han podido borrar. Así que, si este video te trajo paz, reflexión o simplemente un momento de conexión con Dios, por favor, dale a me gusta. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que también necesitan esta palabra de fortaleza y protección. Y si este espacio te resultó útil, suscríbete al canal. Aquí, cada video es una oportunidad para renovar tu fe, comprender los fundamentos espirituales de la vida y fortalecer tu corazón para los días difíciles. Es un camino que recorremos juntos, paso a paso, con propósito, con esperanza y siempre con la certeza de que Dios lo guía todo. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios. Escribe, estoy contigo hasta el final, para que sepa que has seguido conmigo hasta aquí y que este mensaje realmente te ha llegado. Leo cada comentario con atención, porque ahí es donde veo cómo la palabra sigue obrando en las personas. Y si quieres seguir sintiendo esta presencia y profundizar aún más tu comprensión espiritual, aquí tienes un video que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic y quédate conmigo, porque la fe no termina aquí, apenas comienza.